En este momento está con nosotras el representante Oscar Benavides, porque en los días recientes comenzó una disputa por las curules afro, pues por una de las curules afro de el Congreso, pues el Consejo Nacional Electoral se la entregó a Wisner Sandoval, que sería ficha del ex senador Eduardo Pulgar. Buenos días, Oscar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en De Frente, e inicio preguntándole qué pasó, qué se está disputando y por qué, digamos, que este cambio en la curul afro. Representante Oscar, ¿nos escucha? Ahí. Sí, yo creo que ya está. Ahí estaba poniendo el micrófono. Representante Oscar, lo estábamos saludando, Mariana, otra vez. Sí, buenos días, representante Oscar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en De Frente. Iniciaba preguntándole qué fue lo que pasó y cuál es la disputa que hay en este momento por esa curul afro que le habrían dado a una ficha de Pulgar. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes. Gracias por este espacio. Nosotros estamos reclamando, todo el país fue testigo que logramos sacar más de 150.000 votos, lo cual nos otorgó la posibilidad de lograr las dos curules de comunidades negras. Eso no es algo que yo me he inventado, es algo que está plasmado en el artículo 263 de la Constitución Política de Colombia. Y en términos sencillos, lo que manifiesta es que la lista que no cumple con el umbral no tiene derecho a participar en la repartición de curules, y la única lista que cumplió con ese umbral fue la de nuestro movimiento Libres, por ende tenía derecho a las dos curules. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral el día 13 ya nos habían notificado que ellos habían sesionado y en pleno habían decidido que el método por el cual se iba a asignar las curules era de acuerdo al artículo 263 de la Constitución Política, y que eso daba pie para el reconocimiento de las curules en nombre mío y de Ángela Guanga, como lo proyectaron en la resolución que yo tengo copia. Pero el día 15, que asistimos a recibir las credenciales y que al primero que nos encontramos fue a Eduardo Pulgar, un delincuente condenado, que es el padrino del que quiere secuestrar nuestra curul, el señor Wisner Sandoval, estaba precisamente en una audiencia que es de interés del pueblo negro, y este señor no representa a nuestra población negra afrocolombiana, raizal y palenquera, y yo dejé constancia antes de que ellos leyeran el fallo, porque ya nos habíamos enterado de que el señor Álvaro Hernán Prada, la señora Maritza Martínez y el señor Álvaro Echeverry ya se habían reunido con los otros dos magistrados a cambiar la decisión que ya habían tomado. Es decir, tomaron una decisión netamente política para perjudicar a una población que lo único que clama es justicia y que necesita una voz legítima en el Congreso de la República, y que yo estoy dispuesto a defender a capa y espada. Sí, representante Benavides, justamente usted dice que está dispuesto a defender esa curul a capa y espada, y eso en la práctica, ¿qué significa? Porque entendemos que usted ya ha anunciado también acciones legales contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral, pero esas acciones legales, ¿ante quién se interponen? ¿Cuánto dura este proceso? ¿Y qué posibilidades reales hay de que se recupere esa curul? Bueno, nosotros estamos haciendo uso de los mecanismos que nos otorga la Constitución y la ley. Primero, yo creo que es legítimo que el pueblo negro se manifieste. Hemos hecho una protesta, hemos hecho un plantón en honor a nuestras causas y a nuestras luchas, para que ellos entiendan que el pueblo negro no se va a quedar quieto, no se va a quedar callado. Segundo, las acciones legales que hemos decidido es interponer una acción de nulidad frente a la resolución que concede y le otorga la curula al señor Wisner Sandoval, que el Consejo de Estado tendrá que suspender de manera provisional esta credencial, y confiamos en que va a suceder porque fue una decisión política y porque como lo argumentaron los magistrados en el salvamento de votos, fue un atropello a la Constitución Política de Colombia, porque no hay ley que esté por encima de la Carta Magna. En la pirámide de nuestro poder en Colombia, en términos de las leyes, la Constitución está por encima. Entonces ellos lo que hicieron fue sacar de la resolución a mi compañera y meter a Wisner Sandoval con los mismos argumentos con los cuales les otorgaban la curul a Ángela Guanga. Es decir, y eso quedó plasmado en los salvamentos de voto, porque los magistrados están diciendo claramente
que es un atropello a la Constitución y que abre paso a un prevaricato por acción, que es las acciones penales que voy a tomar en contra de la señora Maritza Martínez, del señor Álvaro Hernán Prada, que tiene que irle a responder a la justicia, no está representando a los colombianos en una dignidad que debería estar al servicio de la justicia y no de intereses politiqueros como los del señor Pulgar en este caso, y a Echeverry, que si usted ve a través de la historia fue hasta director de comunidades negras. Imagínese usted un señor que ni siquiera representa al pueblo negro siendo director de comunidades negras. Ellos durante mucho tiempo, como lo dicen nuestras poblaciones, tienen esas dos curules como la caja menor para cometer este tipo de atropellos. Oscar, pero entonces estos recursos sí podrían revertir esa decisión que toma el CNE, o es más ya un tema de hacerle seguimiento y estos señalamientos pues a quienes toman esta decisión en el Consejo Nacional Electoral. Si fallan, mire, de acuerdo a la ley, el paso a seguir es ese. Y yo confío aún en los jueces de la República. Yo creo que el Consejo de Estado va a tomar una decisión realmente que restablezca los derechos de una población que lo único que clama es justicia frente a un hecho arbitrario, frente a un raponazo. Y vamos a esperar que en el término de un mes ya el Consejo de Estado haya tomado la decisión de suspender de manera provisional la credencial, inclusive que el señor Wisner, si logra recibir algún sueldo, devuelva el recurso. Bueno, pues ahí está entonces, esa es la denuncia del representante. Yo quiero aprovechar también, representante, para hacerle la pregunta que le hemos hecho a los otros congresistas que hemos tenido hoy aquí en De Frente y que tienen que ver con estos temas polémicos que se están discutiendo allí en el legislativo. Lo primero, la posesión del presidente Abelardo de la Espriella en el Cauca, en una guarnición militar. ¿Usted qué opina de eso? Y lo segundo, el hecho de trasladar las sedes de gobierno a algunas regiones como Barranquilla, Cali, Medellín, e incluso pensar en Barranquilla como una capital alterna de Colombia. Bueno, en el primer caso creo yo que el señor Abelardo de la Espriella lo que quiere es pagarle un favor político al clan Char. Ellos estuvieron abiertamente haciéndole política y creo que ese es el camino que él está labrando. Aquí lo que tenemos que buscar la manera es de demostrarle al país si realmente trasladar esa sede de la presidencia va a lograr beneficiar el desarrollo socioeconómico de los barranquilleros o va a lograr meterle más plata a los bolsillos de los Char. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Frente al tema de trasladar la posesión del señor Abelardo de la Espriella al Cauca, yo creo que aquí tenemos que como país analizar, primero, que la fuerza pública no puede estar vinculada a procesos netamente politiqueros, como esto es un escenario politiquero que él quiere trasladar allá. La fuerza pública tiene que estar en su independencia porque son los que deben garantizar inclusive que en Colombia se respeten las instituciones, se respete la ley, y no puede ser justo que nosotros en este momento estemos hablando de un escenario que es para cumplirle caprichos a Abelardo de la Espriella y no estemos dando discusiones serias que el país necesita. Por ejemplo, ya el país analizó cuánto le costaría a las finanzas del Estado trasladar a Abelardo de la Espriella allá. ¿Cuántos acueductos podemos hacer en los territorios más apartados con esos recursos? Entonces yo creo que aquí, primero, Abelardo de la Espriella debería estar definiendo su situación, porque él es ciudadano estadounidense. Entonces él primero tiene que definir su situación para ahora sí hablar de posesionarse y que realmente los colombianos lo reconozcamos como presidente legítimo. De lo contrario, pues va a ser un presidente que no goza de legitimidad porque no ha renunciado al juramento que hizo a Estados Unidos. Vamos a tener es un servil de los intereses de los estadounidenses y no de la patria colombiana. Entonces yo voy a votar inclusive negativo ese tipo de situaciones que creo que es para cumplir un capricho de Abelardo de la Espriella y no le beneficia en nada a nuestro país. Segundo, la Constitución, las normas en el país argumentan, históricamente en la línea nosotros podemos evidenciar que siempre los presidentes tienen que tomar juramento ante el Congreso que representa al pueblo colombiano y no en una guarnición militar.
Oscar, y yo también quería preguntarle por este tema de la bancada de las curules de paz, de 11 congresistas de las curules de paz que han salido a respaldar a Abelardo de la Espriella y se han declarado una bancada en pro de gobierno, pues estas 11 personas. ¿Qué opina usted de esta decisión? Porque además usted también pues representa a comunidades históricamente golpeadas por el conflicto, con muchas víctimas, y además porque la bancada, o bueno, uno de los integrantes ha justificado este respaldo porque esperan inversión en esos territorios que han sido olvidados por el Estado y que creen que Abelardo de la Espriella les va a garantizar eso. Bueno, inicialmente muy desafortunada la decisión. Nosotros no podemos, inclusive yo soy víctima del conflicto armado y los compañeros que están en el Congreso representando a las más de 9 millones de víctimas de Colombia no pueden revictimizar a nuestra población, inclusive con un tipo que le hace apología a la guerra, al paramilitarismo, un tipo que ha hablado en acabar el acuerdo de paz, lo cual dio origen a esas curules que hoy en día ellos están ocupando. Entonces, muy desafortunado el tema. No creo, ellos tendrían que entrar a revisar si realmente ese es el tipo de escenarios que quieren representar en el Congreso de la República y no ponerse al servicio de alguien que va a acabar con un proceso de paz que le ha permitido, inclusive a los territorios también, poder conocer la verdad, poder conocer la realidad del conflicto armado. Entonces yo, como víctima del conflicto armado, rechazo de manera categórica esa decisión porque creo que debemos estar del lado correcto de la historia, y estar del lado correcto de la historia es cuidar el acuerdo de paz, permitirle a la gente que siga conociendo la verdad sobre el conflicto armado en Colombia y también analizar la JEP en qué le ha contribuido a la verdad de este país. Por ahí hablan de una cifra de 18.000 algo de niños reclutados y esa cifra la sacan es de la JEP. Entonces yo no sé por qué hablan de acabar la JEP si tienen herramientas que les da a conocer la verdad. Entonces yo creo que están fuera de casilla, fuera de lugar. Ellos deberían estar inclusive defendiendo el acuerdo de paz, porque el cual les dio origen de esa representación, y no estar del lado de un tipo que le hace apología a la guerra. Representante, quiero volver al tema de la posesión, lo que va a pasar el próximo 7 de agosto, porque también, o por otro lado, más bien, la izquierda pues ha dicho que, en cabeza del senador Iván Cepeda, que no reconocen como legítimo la elección del gobierno de Abelardo de la Espriella e incluso pues no van a asistir. El senador Iván Cepeda, ex candidato presidencial también, pues ha dicho que estará en Barranquilla y ha convocado a un evento allá, una movilización en donde pues él va a ser quien la encabece, pero también como es una forma de manifestar ese reclamo y esa protesta por lo que ellos siguen insistiendo, y es que hubo fraude en esa elección. Antes de que usted me responda sobre eso, si va a ir o si más bien va a estar en Barranquilla apoyando a Iván Cepeda, yo quiero que escuchemos qué fue lo que él dijo, por favor. Veamos. A raíz de una invitación que me han hecho pues varias organizaciones sociales y ciudadanas, quiero anunciarles que el 7 de agosto, como lo había ya dicho, no estaré en la posesión del señor Abelardo de la Espriella, y en cambio estaré con los ciudadanos y las organizaciones populares en la ciudad de Barranquilla. Así que allí espero encontrarme con la gente en un acto político que va a tener por propósito enunciar todo lo que haremos como oposición en los próximos meses y años. Les hago la más cordial invitación a que nos acompañen. Nos acompañen, dice él, al pueblo, a la gente allí en esta región del país, pero ustedes como congresistas de izquierda, este sector político, van a acompañarlo al candidato, al senador Iván Cepeda, perdón. Bueno, inicialmente yo quiero invitarlos a hacer una reflexión para que entiendan mi decisión, los ciudadanos. Abelardo de la Espriella se hizo el sordo y el mudo cuando integrantes de esa línea política pidieron bombardear los territorios del Pacífico por haber votado de manera masiva por un gobierno que todos los colombianos, inclusive de esa zona, vemos resarcidos sus derechos, como fue el gobierno del presidente Gustavo Petro, y queríamos apostarle a la continuidad de esa línea
de gobierno, porque es la única que garantiza de que la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera vea resarcidos sus derechos. El señor Abelardo de la Espriella guardó silencio y le sigue haciendo apología al paramilitarismo y a la guerra. Yo voy a estar en una zona rural ese día de Tumaco. Voy a abrazar a la población y vamos a mandar un mensaje de rechazo de manera contundente frente a los actos violentos que quieren impulsar en nuestro territorio, y creo que es mi deber estar del lado de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, y esa es la decisión que he tomado. No voy a ir a la posesión de Abelardo de la Espriella y voy a acompañar a la población del Pacífico colombiano. Bueno, importante también, ahí nos está dando una noticia el representante Óscar Benavides, otra persona que se baja de esta posición, así sea en Bogotá. Representante. Bueno, si la decisión es que Abelardo de la Espriella va a tomar la decisión de posesionarse en Bogotá, pues cumpliendo dentro de la legalidad y del marco de la ley, nosotros estaremos acompañando. De lo contrario, voy a ir al Pacífico a abrazar a mi población. Ok, perfecto, entendido claramente. Si es en Bogotá, sí participará en la posesión el representante Óscar Benavides, si no, estará en el Pacífico y no asistirá a este evento el próximo 7 de agosto, tampoco a Barranquilla, donde va a estar el senador Iván Cepeda, quien ha convocado pues un evento allí en la capital del Atlántico. Representante Óscar Benavides, muchas gracias por su tiempo y le deseamos un feliz día. A ustedes, Dios les pague por el espacio. Muchos éxitos en esta legislatura. Gracias a usted por este espacio. Hasta luego. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.